Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía, del grado décimo. En el día de hoy vamos a ver el repaso prueba diagnóstico grado décimo. Comenzaremos con los tipos de texto. Hay diferentes clases de textos: texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo, que también llamado texto explicativo o texto informativo, texto argumentativo, texto discontinuo, texto instructivo y texto dialógico. Empezamos con el texto narrativo. Un texto narrativo es aquel texto que cuenta la historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Entre estos textos tenemos el cuento, la leyenda, el mito, las crónicas, que son historias que se narran de un personaje o de varios personajes de un lugar, como en las montañas, en los palacios, etc. Y en un tiempo que es pasado, presente o futuro. Texto descriptivo es el que realiza una descripción de algún tipo de elemento concreto. Se puede centrar en diversos fenómenos, desde una persona hasta una situación, un lugar, un animal, o un objeto. etc. Estos textos descriptivos también pueden estar en un texto narrativo, porque están describiendo a ese personaje o ese lugar, como también en un texto expositivo. Del mismo modo, están en otros diferentes tipos de texto. Texto expositivo, la finalidad es dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Estos tipos de texto nos informan sobre qué es una célula, qué es el sistema solar, qué son tipos de texto. Entonces son informaciones que sacamos en las enciclopedias, en los libros escolares, etc. Texto argumentativo. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. En este caso tenemos como los ensayos, las reseñas críticas. Son textos que el autor da su propia opinión sobre algún tema específico. Texto instructivo. Son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión requiere de estrategias de lectura no lineal. Son textos que aparecen en infografías, mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. Es decir, como los narrativos que van de margen a margen ese texto, sino son frases cortas acompañadas de imágenes. En este caso, este mapa mental es un texto discontinuo porque tiene textos e imágenes. El texto instructivo es aquello que permite instruir, enseñar algo. Entonces nos dan los pasos de cómo armar un mueble, de cómo realizar un juego, de cómo evacuar un lugar, de cómo lavarse las manos. Y por último, el texto dialógico. Se caracteriza por el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, de tal forma que estos participantes se turnen en los papeles de emisor y receptor. En este caso tenemos como las historietas, las guías teatrales, las entrevistas, entre otros. Vamos a ver uno de los textos, el texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel texto oral o escrito en los que el autor persigue la transmisión de una perspectiva en torno a un tema o una serie de temas específicos. Es decir, que tienen como objetivo convencer al lector de asumir una postura determinada. Entonces, estos tipos de texto, la intención es convencer al que está leyendo esos tipos de texto y también dar opinión sobre un tema específico. Las características están: la intención persuasiva. Tener una intención persuasiva, o sea, querer convencer al lector de algo. Emplear argumentos para convencer, que son proposiciones razonadas mediante la exposición paulatina y cuidadosa de información, acompañada de su interpretación deseada. En este caso, el escritor tiene argumentos para tratar de convencer. Organiza su contenido del modo más conveniente para el fin buscado. Cada texto tiene un contenido conveniente para lograr el objetivo que se está realizando en ese texto argumentativo. Hecho a mano a estrategias típicas de otros tipos de textos, como los expositivos y narrativos, es decir, saca de otros textos para poder dar su argumento. No siempre responde a una secuencia argumentativa formal, especialmente cuando se trata de la lengua hablada. En este caso, cuando son los foros, los textos no siempre van de un lenguaje formal, sino entran las discusiones
y se muestran algunas lenguas coloquiales. Puede emplear distintos tipos de argumentos, lógicos, emocionales o efectivos. Tipos de textos argumentativos. Entre estos tenemos ensayos. Se trata de textos de tipo literario, en los que el autor discurre o reflexiona libremente sobre un tema de su escogencia, para proponer estéticamente un punto de vista. En estos tipos de textos, el autor da su opinión sobre un tema y argumenta diferentes puntos de vista. Propaganda electoral. Textos típicos de las contiendas políticas, que intentan convencer al otro mediante argumentos más o menos racionales o emocionales, de asumir una postura política específica de cara a una elección, a la militancia, etc. En este caso, son las que hacen los candidatos en un foro y cada uno da su propia opinión, tratando de convencer al auditorio o al público para que voten por ellos. La publicidad. Aquellos textos vinculados en el consumo de productos. En este caso, esta publicidad se encarga de ofrecer productos para que la gente lo compre. Texto de opinión. Aparece en los medios de comunicación, editoriales o artículos de opinión. Suelen promover ciertas perspectivas social, política o intelectual entre los lectores de un diario o espectadores o un programa televisivo. En este caso son los artículos que vienen en los periódicos, en las prensas o en programas de televisión que los periodistas dan una opinión sobre un tema de la actualidad o de algún tema importante. Textos legales. Muchos textos legales defienden un tipo de interpretación de las leyes escritas en códigos o en la Constitución, mediante argumentos, deducciones y referencias en casos pasados, en los que hacen los abogados en juicios. En estos casos, en el Congreso se realizan algunas leyes y discuten sobre ese tema, o en los juicios de abogados que dan su propio argumento para defender a un cliente. Y por último, la reseña crítica. Este texto argumentativo se trata de referenciar una película, una obra, un personaje, dando opiniones o dando su punto de vista de lo que se está hablando. La estructura de un texto argumentativo. Un texto argumentativo se compone generalmente de tres partes fundamentales. Introducción o planteamiento, que es el punto de partida o planteamiento de una situación inicial, de la cual se debería desprender el problema a abordar en el texto. También se conoce como premisas o datos. En esta parte se escribe el tema que se va a tratar. Tesis o proposición, que es el argumento. Es un conjunto de ideas a defender argumentalmente o contradecir, las cuales suelen desprenderse del planteamiento a modo de inferencias. Entonces aquí ya empieza a argumentar, a dar su punto de vista del tema que va a tratar. Conclusión o síntesis. Etapa final a la que conducen los argumentos y que resume el punto de vista en la materia del autor del texto. Aquí ya viene ya resumido el punto de vista que dijo en el argumento o en la tesis. Vamos a ver el siguiente ejemplo de un texto argumentativo. Los videojuegos. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo en esta afirmación. Ya no son solo una distracción de unos pocos. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. En este caso de la introducción nos está presentando el tema sobre los videojuegos. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una gran mentira. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan atención necesaria que un niño necesita, a este le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. Pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. Entonces ya tenemos aquí la tesis o el argumento que da su punto de vista
da uno algunos puntos malos y puntos positivos y su experiencia en los juegos, pero defiende a los videojuegos. En definitiva, las innovaciones son el plan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana, es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan novedades que en un futuro próximo no deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. Aquí ya tenemos la conclusión y vemos que da la importancia del videojuego en su último párrafo. Aquí ya nos da su conclusión, lo más importante de su aporte sobre los videojuegos. Tenemos algunas palabras muy importantes como definitiva, es decir, por lo tanto, que son muy importantes para los textos argumentativos. Estos son los conectores. Entonces esas palabras que vimos en el texto argumentativo y que son importantes son los conectores. Son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o párrafos. Tenemos algunos tipos de relación. Enlazar ideas similares o añadir una nueva idea, tales como otra vez, de nuevo, también y igualmente, de igual importancia, asimismo, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de. Por ejemplo, mi casa es demasiado lejos. Además, es muy pequeña para realizar la reunión. Este tipo de conectores se llaman conectores aditivos, porque añaden una oración al párrafo anterior o a la oración anterior. Los otros son limitar o contradecir una idea. Entonces estos son conectores contradictorios. Aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de igual importancia, asimismo, sino que, no obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora. El examen estuvo muy difícil, pero logré realizar los ejercicios. Entonces, nos está diciendo que el párrafo, la oración anterior, el examen era difícil, pero lo logró hacer, los ejercicios. Entonces está dando una contradicción de la oración anterior. Indicar el tiempo o lugar. Son conectores temporales. Sobre, a través de, después, antes, alrededor de, a la vez, por encima de, eventualmente, finalmente, entonces. Por último, en primer lugar, entre tanto, ahora, después de esto. Por ejemplo, el lunes tengo una clase de gimnasia a las 8 a.m. Luego, una de yoga y finalmente, masajes con piedras calientes. Señala las relaciones causa o efecto. Entonces, estos son conectores casuales, es decir, explica la oración anterior o el párrafo anterior. Por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues, con qué, por consiguiente, luego, tanto que. Por ejemplo, yo realicé todas las actividades porque no tenía idea de cuáles eran. Entonces aquí está dando la explicación del párrafo anterior o la oración anterior, de por qué hizo todas las actividades. Indicar un ejemplo, resumen o conclusión. Estas clases de conectores se utilizan mucho para realizar la conclusión o el último parte de un texto argumentativo. Por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es, mejor dicho, es decir, en conclusión, en resumen, para concluir, sea, en general, en suma, así, de este modo. Y marca la similitud. De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, como, al contrario, después de todo, por el contrario, por otra parte, a pesar de. Mi madre llega estresada de su trabajo. Simultáneamente, preparaba la comida y callaba a mi hermano. Entonces está dando una similitud de dos oraciones. Uno de los tipos de texto argumentativo es la reseña. Una reseña crítica es un texto relativamente breve que tiene como objetivo examinar y ponderar una obra de tipo artístico o científico. Las reseñas críticas son notas que describen o resumen las características principales del contenido o tema de la obra. Entonces aquí las reseñas dan la información de un libro, de un cuento, de una película, pero dando su propia opinión para que
otra persona que no hayan visto esta reseña o esta película se antoje de verla o no según la reseña que está dando el escritor. El propósito de la reseña crítica en este sentido es dar una perspectiva general de la obra examinada, sopesando algunos de los temas más resaltantes y valorando sus aportaciones. La reseña crítica es fundamentalmente un texto argumentativo con partes expositivas, en el cual el autor ejerce su criterio con relación con una obra en particular, valiéndose de argumentos con base en los cuales realiza un juicio positivo o negativo sobre tal o cual asunto. Por lo general se hacen reseñas críticas sobre obras recientes, novedades, estrenos o lanzamientos, pues son estos los temas que están en la boca del público. De este modo, la reseña crítica también ejerce una función orientadora para aquel que desee saber si algo es o no de su interés. Entonces, lo que acabamos de decir al principio. La estructura de una reseña crítica lleva un título. El título debe contener una referencia explícita al título de la obra de que se hablará o a su autor. Por ejemplo, Cien años de soledad y el título es Las sagas familiares de Gabriel García Márquez. Entonces el título debe ser referente al título de la obra. Presentación. En la presentación de la reseña crítica son dados a conocer los datos específicos de la obra, como su título, autor, año de publicación y en la forma en que está o su autor se enmarca en su contexto. Resumen. Toda reseña debe contener un resumen de la obra referida. Este debe ser sucinto, claro y preciso, y abordar apenas aspectos fundamentales de la obra, especialmente aquellos que irán a ser abordados en la reseña. Entonces se debe escribir lo más importante de la obra para luego dar su valoración. La valoración, el autor de la reseña realiza un juicio crítico de la obra, positivo o negativo. Para ello, sopesará sus virtudes y deficiencias, reflexionará sobre la hechura de la obra y apuntará con argumentos las razones del criterio adoptado. Entonces aquí ya empieza a dar su juicio de valor sobre la película. Conclusión, la conclusión puede ser el párrafo final de la reseña. En ella se retomarán las ideas generales que se han podido extraer del tema y se reafirmará la posición de la obra objeto de la reseña. Y aquí puede ya referenciar si es buena o no la película, o la obra o el libro. Vamos a dar un ejemplo de reseña. Vámonos con Pancho Villa, la literatura de la revolución. Entonces aquí está el título que se dio a esta reseña. La estructura de esta obra del escritor mexicano Rafael F. Muñoz, publicada por primera vez en 1931. Está constituido por 29 capítulos, los cuales parecen relatos bien conectados para lograr una excelente historia de los personajes marginados y periféricos. Además contiene el testimonio final del general Nicolás Fernández, que sirve para reafirmar la base histórica narrada. Aquí el autor está dando la presentación y el resumen de la obra. Se destaca el capítulo llamado El Círculo de la Muerte, el cual parece ser un breve relato separado de la historia principal. Acompaña la trama, pero tiene su propio significado fuera de ella. Por otro lado, acerca del lenguaje del narrador y de los personajes, podemos decir que lo que cada uno dice complementa la lectura, lo vuelve ágil. Ligado al lenguaje de los personajes está también su construcción, pues en esa novela Muñoz pone énfasis en la animalización de los personajes. Así, en la descripción que hace el narrador, vemos que algunos tienen mirada felina o de cuervo, mandíbulas de lobo, orejas que parecen crestas de gallo, etc. Entonces aquí ya está dando la opinión sobre el texto del libro del escritor mexicano y habla sobre el narrador, cómo tiene los personajes, cómo está construida esta novela. Por último, podemos decir que Vamos con Pancho Villa tiene un discurso que parece cortado, tanto en su construcción como en su lenguaje narrativo, esto en cuanto al discurso del narrador y de sus personajes. Sin embargo, puede que el autor lo usara a propósito únicamente para dar aún más extensión al trama. Con todo y fallos o aciertos, es una obra sin duda recomendable para conocer la literatura mexicana. Bibliografía F. Muñoz R. 2007. Vámonos con Pancho Villa, México era. Entonces aquí ya está dando la conclusión y está referenciando el libro de Pancho Villa. Ahora vamos a ver otro tipo de texto, el texto narrativo. Dijimos que era una sucesión de hechos narrados de un personaje o varios personajes en un tiempo y un espacio. Los elementos de los textos narrativos son el narrador. Hay narradores de primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona están el protagonista, que es el mismo narrador, pero es el protagonista del cuento.
o del libro o la novela. Tenemos el narrador, que también está dentro de la narración, pero no es el protagonista, sino que ve y describe lo que el personaje principal está realizando. Este es un personaje secundario. Hay de segunda persona que casi no se utilizan en estos tipos de texto. Y el otro es el narrador de tercera persona. Es el narrador que escribe los cuentos o las novelas, pero no están dentro del cuento. Está el narrador omnisciente y el narrador observador. El narrador omnisciente es aquel que lo asimilamos como un dios, porque sabe lo que piensa, lo que dice, lo que sueña el protagonista del libro. Por ejemplo, anoche soñó que lo venían a atrapar a algunos bandidos, pero él logró escapar por la ventana sin ser detectado. Al despertar, resultó que estaba en el suelo. Entonces él, ahí en ese caso, está narrando lo que el protagonista soñó. Entonces sabe lo que sueña y lo que piensa. Y el otro es el observador. Solo escribe lo que observa en el texto. Personajes. Se clasifican en protagonistas, son los que están durante todo el cuento, antagonistas, aquellos que son los villanos, y los secundarios que están durante el cuento, pero son personajes claves para que esta narración se realice. El espacio. El espacio es el lugar donde se realizan los hechos. Y el tiempo. Entonces el tiempo es pasado, presente, futuro. Hay otras clases de tiempos, vamos a averiguar cuáles son los tiempos de textos narrativos y las vamos a escribir ahí. Textos narrativos cuentan una sucesión de hechos que reciben un nombre de argumento que tiene tres partes. Inicio, que es donde se presentan los personajes, el lugar y el trama que va a comenzar esta narración. El nudo son los problemas que presenta el personaje o los personajes. Y el desenlace ya es la solución de dichos problemas. Los diferentes tipos de textos narrativos son el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la novela, las crónicas, entre otros. Otro tipo de texto es el texto expositivo. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En ese sentido, el propósito. Es decir, son textos que nosotros encontramos en enciclopedias sobre un tema que es de interés. Por ejemplo, qué es la célula, qué es un computador, la gramática, etc. Las características del texto expositivo son: la redacción del texto es objetiva, es decir, lo que está escrito. Se escribe en tercera persona. Por ejemplo, el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. Entonces, en este caso estamos hablando en tercera persona, no como los textos narrativos o, o textos argumentativos que hablan unos en primera persona. Hace uso del lenguaje claro y preciso. Entonces, el lenguaje claro de lo que es el tema abordado. Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez del discurso. Entonces, en este caso es muy importante esas comparaciones, ya que da la información clara de lo que es el tema que se está investigando. Tipos de texto expositivos. Tenemos de texto expositivo de carácter divulgativo, destinados para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros. Entonces aquí son donde podemos sacar información como en internet o buscar un tema que es de una tarea que nos pide el profesor, como las células, como el sistema óseo, etc. Textos expositivos de carácter especializado, destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Los, los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. Entonces ya son textos ya más especializados para los que están haciendo o estudiando una profesión. La estructura de los textos expositivos son la introducción, que es donde se presenta el tema que se va a escribir o se va a exponer. El desarrollo ya viene más amplio, los temas a tratar, explicando paso a paso
el contenido. Y la conclusión es el resumen y lo más importante del desarrollo. Continuamos con las redes sociales. Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, como amistad, parentesco, trabajo. ¿Para qué sirven las redes sociales? Comunicar y compartir. Las redes sociales funcionan como plataforma para el intercambio de información u opinión. Según el tipo de red, varían las funcionalidades y el tipo de comunicación que se establece entre los usuarios. Entonces aquí podemos compartir videos, archivos y dar una opinión sobre dichos textos. Mantener o establecer contacto. Las redes permiten a todas las personas que poseen acceso a Internet crear un usuario en la red y conectarse con otras alrededor del planeta que también estén adheridos a esa red social. Entonces también permiten una conexión, tener una relación de varias personas. Informarse. El gran caudal de información que circula en las redes sociales permite a los usuarios mantenerse informados sobre acontecimientos importantes o temáticas de interés. Entonces también sirven para informarnos de cualquier cosa. Entretenerse. Las redes sociales crean comunidades de usuarios con intereses similares sobre determinadas temáticas. Entonces también hay muchos videos, muchas imágenes que sirven para entretenerse y que nos dan esas redes sociales. Vender y comprar. Muchas redes sociales se han erigido como canales para la compra y ventas de bienes o servicios. También es un medio para que las personas puedan vender o comprar algún objeto. Características de las redes sociales. Están formadas por una comunidad virtual. Son comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta. Entonces se puede intercambiar en todo el planeta. Pueden ser utilizadas desde computadoras, tablets o dispositivos móviles. Son de acceso gratuito, aunque muchas de ellas ofrecen mayores funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual. Toda la mayoría de esas redes son gratuitas. Brinda información en tiempo real. Como ya se había dicho, brinda información. Permite a cada usuario crear un perfil dentro de la red. Ventajas de las redes sociales. Son inmediatas. Las redes sociales funcionan en un tiempo real. Es decir, se envía alguna imagen o un video y de una se comparte para todo el mundo. Han derribado barreras culturales y etarias ya que llegan a una gran porción de la población. Entonces puede llegar a varias personas. Acortan distancias. Las redes sociales permiten comunicarse con amigos, familiares y cualquier usuario de la red sin importar la distancia geográfica. Entonces, eso también sirven. Son las ventajas de las redes sociales. Aumenta la visibilidad de las marcas. En los últimos años, la publicidad y la creación de perfiles corporativos y de marcas han hecho de las redes sociales un nuevo mercado. Permite conectar compradores y vendedores de todas partes del mundo. Entonces, aumenta las marcas de las publicaciones que hacen varias empresas. Funciona como un canal de aprendizaje, entretenimiento e información. Las redes sociales funcionan como medios para viralizar determinada información. Entonces aquí también en las redes sociales puede uno aprender, conocer e informarse. Permiten compartir información. Las redes permiten compartir archivos de manera instantánea y sencilla, documentos, música, fotografías y videos. Brinda oportunidades laborales. Existen redes que permiten dar a conocer el perfil laboral de los usuarios. En esta también sirven para buscar empleo, como tutrabajo.com y otras empresas, otras páginas. Desventajas de las redes sociales. Aspectos negativos. El ciberacoso es uno de los principales riesgos de las redes sociales y ocurre cuando un individuo o grupo de individuos acosa o hostiga a otro mediante las redes sociales. Bueno, esto es muy común o se realiza mucho en estas redes sociales. El grooming es uno de los mayores peligros dentro del ciberacoso, también llamado engaño
Poderasta. Consiste en el acoso adulto hacia menores de edad por medio de las redes sociales. El grooming es un delito penal y debe ser denunciado. Las fake news es la información falsa o sin chequear que circula gracias al exceso de información que hay en Internet. Esto puede generar confusión en los usuarios y dificultad en la comprensión de los acontecimientos. Acceso indiscriminado a contenidos sensibles. Existen en las redes contenidos de tipo sexual o violentos que muchas veces resultan inadecuados, sobre todo para grupos sociales vulnerables como los niños. El abuso en el uso de las redes sociales. El uso excesivo de redes sociales puede llevar a la pérdida de contacto con el mundo tangible y provocar adicción. Entonces aquí es una de las causas que puede separar de la familia por estar dentro de las redes sociales. La viralización de información. En la reproducción masiva de información puede ser, es la reproducción masiva de información. Puede ser un aspecto positivo cuando la información que se viraliza es de agrado para el individuo, pero puede ser negativo cuando se viraliza la información confidencial o de daño de algún modo a un individuo al perderse su privacidad. Entonces, chicos, estos son los temas que se van a tratar en la prueba diagnóstica. Es necesario que investiguen más sobre estos temas que se acabaron de ver y tomen apuntes para que cuando realice esta prueba les vaya bien. Entonces, que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.